buenos días, buenos días. Buenos días. Ok, vea, vamos a iniciar diferente esta mañana. Ok, yo estoy tratando de que esa iglesia entienda de que hay veces Dios te usa a ti, Dios me usa a mí. Amén. ¿Me entienden con eso? Entonces, hay veces usted va a verme a mí, pero hay veces usted tiene que entender que hay veces no me está viendo a mí, está viendo a Dios. Hay veces yo te voy a hablar a ti, tú me vas a decir algo y yo voy a poder identificar la voz del Padre en ti como Dios te usa a ti para hablarme a mí. ¿Nos entendemos? Entonces, ¿qué tal si le damos una bienvenida a Dios que está en este lugar? Porque usted y yo provocamos de que la presencia de Él sea más fuerte. Padre, te alabamos y te honramos, te bendecimos, te damos este lugar para que seas tú el que nos des dirección en esta mañana. Te bendecimos, seas el protagonista, róbate el show en esta mañana, Señor Dios. En este lugar, haz que tu casa, Señor Dios, se mueva a tu casa, Padre Santo, para que nosotros, tus hijos, podamos ser impregnados de tu presencia fuertemente en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, 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 amén. Ok, chicos, bueno. Estamos hablando de montes y valles. Hemos estado hablando por varias semanas ya, semana número 7 de hablar de la historia de David y cómo él ha tenido montes, ¿verdad? Donde ha tenido que tener un montón de subidas y la semana pasada hablamos de un valle que vivió David. Un valle gigantesco, hablamos del peor valle que yo creo que ha tenido que vivir David en su vida, pero también hablamos de 3 formas en que David pudo haber evitado, ¿verdad? Ese bajonazo, ese valle en su vida. Y como paralelamente podríamos decir que usted y yo podríamos evitar de 3 diferentes formas esos bajonazos o esas caídas en nuestras propias vidas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver los efectos secundarios de las acciones que tomamos en la vida. Isaac Newton dijo, con toda acción ocurre una acción. Esa es la tercera ley de Isaac Newton, en donde dice que toda acción ocurre, para toda acción ocurre una reacción, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a un lago y usted tira una piedrita, donde usted tira esa piedrita en el agua provoca, ¿qué son? Como ondas, le decimos a esto, provoca como, si vemos, hay veces, si vamos al mar, son las olas que usted y yo revisamos, que son iniciadas de una parte más adentro del mar. Para eso les traje algo para que ustedes vean aquí, a ver si me apagan las luces y me ponen lo que quiero que ustedes vean. Quiero que vean esto. Ojo, el nivel, bueno, ya esto es arte, pero ojo la onda que se provoca. Algo que estaba yo hablando con los gentes de TEC ahí, es que no entiendo la burbuja que se hace al final, ¿ok? Pero ojo la onda que se provoca, hay veces, y esa es la onda a la que me refiero, hay una reacción de cada acción que usted y yo tomamos en la vida, ¿ok? Hay una reacción. Y bueno, para eso, sin no más que decir, quiero entrar de una vez en materia. La semana pasada hablábamos de la historia de David y cómo David se mete con una mujer llamada Betsabé y cómo esa mujer es la esposa de un hombre hitita que se llama Urías. Y bueno, y se mete con esa mujer, la deja embarazada. ¿Y cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Ok, y si se recuerdan, David se le volvió eso un caos en cómo tapo, ¿verdad? Este embarazo y una cosa lidia a otra y cómo la situación se pone peor, ¿verdad? Y llega y termina matando el esposo de esta mujer con la que él se mete, ¿verdad? Y una situación gigantesca. Bueno, hoy vamos a hablar de la historia que le sigue a esta en la Biblia. Es en donde en segunda de Samuel, yo no sé si ustedes se recuerdan de que Samuel era un profeta. ¿Cuántos se recuerdan que Samuel era un profeta de Dios y que murió y que habíamos predicado de eso hace como un par de semanas o más de hace 2 semanas, en donde Samuel en la historia muere, ¿verdad? Pero para ya este tiempo en donde sucedió esto de Betsabé, ya Dios empieza a levantar a otro hombre llamado Natán, que es el nuevo profeta de Dios, ¿verdad? Es el nuevo hombre que Dios empezó a levantar para usarlo como ser la voz de él aquí en la tierra. Y bueno, es en segunda de Samuel 12 en donde empezamos a leer una historia gigantesca y se las voy a brevemente tratar de resumir para que usted lo entienda, pero Dios agarra a este hombre, a este profeta Natán y lo usa para que vaya y le hable a David y le cuente a David una historia de 2 hombres, una historia donde estos 2 hombres viven en un mismo pueblo y uno de estos hombres era un hombre muy rico, tenía mucha riqueza, el otro hombre era un hombre muy pobre, ¿ok? El rico cuenta la historia de que tenía cientos de ovejitas y Natán
Natán le contaba esta historia a David, ¿verdad? Vieras que el hombre rico tenía cientos de ovejitas, pero el hombre pobre tenía solamente una ovejita. Y esa única ovejita, cuenta la historia que la ovejita comía del mismo plato que comía el hombre pobre. La ovejita esta tomaba desde el mismo vaso que tomaba el hombre pobre. Esa ovejita yo me la imagino, así como lo contaba Natán a David, que esa ovejita dormía con ellos, caminaba, veía tele y Netflix con ellos. Había un montón de cosas que yo me imaginaba, ¿verdad? Cuando leía esa historia. Y qué lindo la ovejita que vivía con el hombre pobre. Entonces, esta ovejita fue criada como otro miembro de la familia. Y donde le está contando esta historia, cuenta de un tercer hombre en esa historia. Y Natán le cuenta a David de que este tercer hombre venía pasando por este pueblo. Y cuando iba de pasada, se quedó una noche en la casa del hombre rico. Y donde se queda esa noche, el hombre rico tiene que prepararse en esa noche, ¿verdad? Al prepararle el lugar para que se quede la noche y prepararle la cena, sale para ir en búsqueda de algo que tiene que cocinar esa noche, y en vez de agarrar una de las cientos ovejitas que él tenía, agarró, se brincó la cerca, se robó la ovejita del hombre pobre. La única ovejita que tenía, se la robó, la mató, la preparó, se la sirvió a la visita y hagámoslo otra vez todos, 1, 2, 3. Entonces le mata la ovejita. Bueno, cuando Natán le está contando esa historia a David, David se pone pero furioso. ¿Cómo es posible? ¿En serio? No, es imposible. Es que, Natán, eso no puede ser así. Ese hombre tiene que morir. No se merece la vida. Es más, ¿sabes qué, Natán? Ese hombre, por haberle robado, tiene que devolverle 4 veces lo que le robó. Pero ¿cómo se...? ¿Verdad? David estaba pero furioso. Y es en el verso 7. Yo quiero que por un momento usted se imagine la escena, pero Natán, siendo la voz de Dios, entendiendo que por una razón le está contando esa historia a David, levanta su mirada, voltea a ver a David y le dice: ¿sabes qué, David? Ese hombre que se robó eso, ese hombre eres tú. Y David entra como: ese hombre eres tú, David. Y yo quiero que usted y yo tomemos esta parte de la historia, que quiero que lo leamos en esta mañana. A ver si me lo ponen ahí arriba, pero dice así: entonces David se puso furioso, tan cierto que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 veces por lo que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo: David, ¿sabes qué? Ese hombre eres tú, el Señor, Dios de Israel. Y aquí es en donde viene la regañada de Dios hacia David. Ese hombre eres tú, pero Dios de Israel dice lo siguiente para ti, David: yo te ungí como el rey de Israel, David. ¿Sabes qué? Y te libré del poder de Saúl. También te di la casa de tu amo Saúl. Te di hasta las esposas de ese hombre. Y los reinos de Israel y de Judá te los entregué a ti. Y eso, si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado aún mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan terrible, tan horrible, David? Pues mataste a Urías el etita con la esposa, con la espada de las amonitas, y tras de eso le robaste a su esposa. De ahora en adelante, pon atención, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Habían 2 cosas que Dios, pero lo maltrató a Dios, que fue matar a Urías, que era un hombre justo, y segundo, el que le haya robado la única esposa que tenía Urías, que es la historia que usted y yo le acabamos de contar de la ovejita. Y eso Dios, ¿verdad? Lo tiene. Y es en donde, yo no sé si usted pudo captar ahí en donde David menciona que tiene que devolver 4 veces, ¿verdad?, lo que se robó. Y eso viene de una parte en la ley, en el libro de la ley, en Éxodo 22, en donde, porque David, recuérdense que era el rey, él se conocía bien la ley de su pueblo, de su nación. Pero había una ley escrita que decía que si usted le robó una ovejita a su vecino, usted le tiene que devolver 4 ovejas, ¿verdad? Y es en donde viene eso en Éxodo. Eso no fue un número que él se inventó, sino algo que viene específicamente y está escrito en la ley. No sé si captó también que hay otra parte en donde dice: tu familia vivirá por la espada. ¿Qué significa que tu familia vive por la espada o que vivirá por la espada? Es un juicio bien fuerte sobre la vida de David, ¿verdad? Que aunque usted no lo crea, David, después de esto,
tiene hijos y es en donde recoge el fruto de esa palabra. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo y usted queremos ver en esta mañana? ¿Qué es lo que sucede después de esto? ¿Vivirá por la espada? Es de que, ¿sabes qué, David? Tu familia va a vivir violencia, muertes específicas que va a ser duro, David. Vas a vivir por la espada, lo que le dio a entender. Aunque usted no lo crea, David tiene 4 hijos que sufrieron muertes prematuras. Uno de ellos, el primero de ellos, de hecho es el fruto de todo este caos. ¿Se recuerdan que dejó a Betsabé embarazada? Y después, bueno, Betsabé da a luz a ese bebé y ese bebé nace e inmediatamente muere. No les dio ni oportunidad de ponerle nombre al bebé. Y ese es el primer hijo de 4 que tiene una muerte prematura. ¿Ok? El segundo hijo, que es el hijo que yo diría que es el hijo consentido de David, se llama Amnón. Y cuenta la historia que, bueno, hágale números que este hijo, la Biblia lo especifica que es un hijo egoísta, es un niño criado sin límites. Pongámosle de que lo dejan que haga lo que le dé la gana. Ese niño me lo imagino que correteaba los pasillos del palacio y hacía lo que le daba la regalada gana. Ok, es el hijo del rey, ¿verdad? Y imagínense, correteaba y hacía de todo, travesuras y toda la cuestión. Tanto así que así fue criado. Y Amnón, que es el segundo hijo de David, hizo tanto lo que le dio la gana que agarró y violó a su media hermana. ¿Ok? Si usted no me lo cree, eso está en 2 de Samuel 13. Y así como suena, usted va a decir, eso está en la Biblia, sí. El primer hijo de David que tuvo vida violó a su propia media hermana. Y eso está en 2 de Samuel 13. Y aunque usted no lo crea, otro de los hermanos que nace después de Amnón, viene y toma justicia de ese acto. Cuenta la historia que 2 años después de esa violación viene otro de los hijos de David que se llama Absalón y se venga de la hermana que violó y lo agarra y lo mata a Amnón. Ahora imagínense que no hay solamente violación dentro de esta familia, sino que hay un hermano que mata a otro hermano. Hágale números a esto. Esto se pone rudísimo, ¿verdad? ¿Rudísimo? ¿Me entienden? ¿Rudísimo? Sí. Sí, todos entienden rudísimo. Okay. Entonces, Absalón viene y se venga por su media hermana que Amnón llegó y violó. Ese tercer hijo, Absalón, cuenta la Biblia que es guapo, ambicioso, pero bien cabeza dura, ¿verdad? Un man bien terco. Dice que agarró a varios del gobierno del papá y los volteó para que lo siguieran a él en vez de seguir a su padre. Dice que temporalmente le dieron control de varias partes de Israel y es en donde se arma una guerra civil, ¿verdad? Entre el mismo pueblo, entre la misma nación en Israel. En 2 Samuel 18, yo no sé si ustedes se recuerdan que Joab era el coronel, ¿verdad? Del ejército de David. Y es en donde Joab es el que tiene que agarrar y matar a Absalón, porque la cosa se salió de control. Hágale números. Ahí estamos hablando de ya de 3 hijos de David que... Y la última, así para terminar de sellar esto con broche de oro. Hay un 5.º hijo de David que se llama Adonías, que quiso autonombrarse como el rey, ¿verdad?, de toda la tierra de Israel. Pero Dios ya había agarrado a su hermanito pequeño que se llama Salomón. Y todos conocemos a Salomón, ¿verdad? Que es el man que viene y termina de construir, ¿verdad?, el templo de Dios. Y Salomón es hijo de Betsabé. Y Salomón tiene que ponerle fin a esto porque este brother trata de robarse el lugar del reinado. Y es en donde a Salomón tiene que poner en Primera de Reyes, del capítulo 1 al 2, manda matar a su hermano Adonías por rebeldía e intento de usurpar el trono. Hágale números. 4 hijos vivirán por la espada. Vivirán por la espada. Ese es el resultado, esa es la reacción. Si hacemos un pequeño resumido de la historia de David, ¿verdad? Que de pastorcito, ¿se recuerdan cuándo era pastorcito? De pastorcito pasa a ser el músico del palacio, el músico que dirige, ¿verdad?, para poder ayudar al rey que tenía problemas. Pasa a ser servicio VIP del palacio y de servicio VIP pasa a ser el rey, ¿verdad?, del palacio. Pasa a ser el rey de la tierra de Israel. Lo que empezó como un cuento de hadas, un cuento de superhéroe donde mata a un gigante, donde entra a las guerras y gana, termina como un completo pesadilla, una completa caos total. Entonces, yo quisiera agarrar toda esta información y ponerla de un lado para entrar al tema al que yo quiero hablar en esta mañana. Pongamos a un lado toda la teología, porque todos sabemos, así como lo acabamos de repasar de historia en historia, que en las familias se heredan cosas.
Se pasan de una generación a otra, se heredan muchas cosas. Yo sé que en la familia de nosotros, de mi esposa y mía, se heredan los colores de ojos, el color del pelo. A veces vemos el caminar, ¿verdad? A veces yo veo el caminar de mi suegro y de mi suegra, o a veces veo las posiciones de cómo se ponen de pie, y a veces lo veo mis hijas, a veces lo veo mi esposa, a veces mi esposa lo ve, los comentarios de mi mamá, de mi papá, un montón de cosas que vemos que se heredan, ¿verdad? Pero también sabe que se heredan comportamientos, se heredan adicciones. Se heredan cosas buenas y cosas malas del carácter de nosotros, de que lo traemos de papá y de mamá. ¿Sabe qué se heredan? Se heredan abusos, así como lo que escuchábamos ahora, violaciones. Se heredan también traumas, cadenas. Se heredan cosas negativas como se heredan cosas positivas de los dos lados. Así que David llega en este punto donde llega Natán y le cuenta la historia de la ovejita y le dices, tú eres ese hombre, David. David se llega y está pero destruido completamente porque no se había dado cuenta de la destrucción que había hecho. Y él llega un momento en donde le pide perdón a Dios, y aunque usted no lo crea, perdonado, como lo acabamos de repasar, todo lo que pasa después, aunque perdonado siempre existieron consecuencias, y como lo decíamos ahora de Isaac Newton, ¿verdad? Una reacción para cada acción. Siempre hay una onda, así como vieron el video, que sucede y que viene después de cada acción que usted y yo tomamos. El efecto del sufrimiento que viene. A ver si me ponen el slide ahí. Usted y yo podemos tener 3 reacciones cuando estamos, hay veces, en una posición de sufrimiento. ¿Ok? Usted y yo estamos sufriendo y hay veces no entendemos. Y hay veces tenemos el sufrimiento en un efecto de una acción, que hay veces el sufrimiento que estoy viviendo viene siendo por un pecado que yo mismo hice. Y pum, estoy sufriendo porque yo hice algo mal. Yo tomé una mala decisión y ahora estoy sufriendo por esa acción que tomé, ¿verdad? Hay veces no es así, hay veces es al revés, es la decisión de otra persona, es el pecado de alguien más el que me está haciendo sufrir. Le voy a poner un ejemplo. Tú no ibas tomado cuando te chocaron, ¿ok? Pero esa persona sí venía tomado cuando chocaron. Y él te chocó el carro y ahora tú estás sufriendo por una decisión que esa persona tomó. No por tu decisión, sino por la de él, ¿ok? Y esa es, hay veces, la situación o la posición en la que estamos cuando sufrimos, que a veces nos cuestionamos. Y la tercera es la que hay veces es inexplicable, pero es explicable. O sea, muchos de nosotros podemos decir, es la vida, pero si usted verdaderamente investiga, hay una explicación. Y es lo que yo le llamo el resultado del pecado en un mundo tan quebrado como el que vivimos hoy en día. Usted y yo vivimos en un mundo en que hay veces usted y yo tenemos que pagar impuestos adicionales por malas decisiones que tomaron ciertos ciudadanos hace muchos años atrás en este país, y ahora nos lo cobran a usted y a mí. Hay leyes que están para protegernos, pero fue porque alguien se pasó y cruzó la línea hace muchos años atrás. Tuvieron que montar una ley para poder proteger al ciudadano hoy en día cuando conducimos nuestro vehículo o con ciertas cosas que hacemos. Entonces, cosas que nosotros le llamamos, así es el mundo en el que, bueno, pero hay una explicación que sí existe si profundizamos de ahí para atrás. Y algo que sucedía similar en un tiempo en donde los discípulos iban caminando con Jesús. A ver si me lo ponen ahí. Que llegó y pasó esto. A ver si me ponen el siguiente slide. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de su padre? No, fue por sus pecados, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Es decir, hay veces las cosas suceden específicamente porque Dios quiere armar de eso una oportunidad para glorificarse. Para que cuando llega el momento imposible de que esto se arregle, Dios llega y lo arregla específicamente para que el crédito se le dé a ¿quién? ¿A la persona o se le dé a Dios? Se le dé a Dios. Para que usted y yo entendamos de que existe un Dios en esta tierra. Existe un Dios, ¿ok? Los judíos palestinos siempre buscaban la raíz, ¿verdad?, del sufrimiento. ¿Por qué es que estoy sufriendo? ¿Cómo va relacionado este sufrimiento hay veces a un pecado? ¿Cómo es que hay veces viene como de la mano uno con el otro? En este instante los discípulos hicieron una pregunta asumiendo algo específico que usted y yo hemos hecho muchas veces, que es,
¿Sabe qué es? ¿Por qué? Es que si yo supiera el por qué, sería más fácil para yo saber manejar esta situación. Sería más fácil para yo saber cómo procesar esta información. ¿Por qué? Es la que usted y yo a veces nos hacemos la pregunta. Y hasta cierto punto los discípulos en ese instante tenían la razón. Todo sufrimiento es resultado de un pecado. Si ustedes se recuerdan la historia de Adán y Eva, que no tenían que comer de un cierto árbol, del fruto de cierto árbol, ¿verdad? Pero hubo una reacción a la acción que ellos tomaron en ese momento, ¿verdad? Hubo una reacción, hubo una onda que muchos de nosotros hoy en día tenemos que vivir por cierta acción que se tomó desde el tiempo de Adán y Eva. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Hágale números, no había pecado en el mundo, pero Adán nos introdujo al pecado. El pecado de Adán introdujo la muerte. Es decir, antes de Adán, la humanidad no tenía que sufrir la muerte. El pecado introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Dice ahí, porque todos pecaron. ¿Sigue uno después de eso o no? No, todos llevamos una maldición. Y esa maldición es que es difícil quitársela, que es el pecado. ¿Cómo me quito esto de encima? Esta maldición que todos quisiéramos, como hay veces, quitarnos de encima para vivir con la conciencia limpia, para dormir en paz, hay veces, ¿verdad? Muchos hoy en día piensan que, ay no, yo peco y hago esto y eso solamente me va a afectar a mí. ¿Qué concepto más equivocado hoy en día? Decisiones que usted y yo tomamos hoy en día, malas decisiones que tomamos, no te van a afectar solamente a ti, afectan a todos los que están alrededor tuyo. ¿Ok? Romanos 5:18-19. Alguien que vino por lo menos a arreglar esto, ¿verdad? Así es, un solo pecado de Adán trae condenación, mire, a todos. Pero un solo acto de justicia, que fue lo que vino a hacer Jesús, trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. El 19, ¿qué es lo que dice? Dice, por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y decimos amén porque sabemos de que Él vino a reparar esto, ¿ok? Y hay veces usted y yo tenemos que ver que hay veces todavía siguen sucediendo, así como le sucedió a David. Tomó una mala decisión que provocó una onda a sus generaciones después de él. Esa reacción a la acción no siempre es negativa. Todavía hay oportunidad de tener buenas reacciones, acciones que usted y yo tomamos positivas. Las personas alrededor de nosotros tienen la reacción a las acciones que usted y yo tomamos. ¿Ok? Aquellos que sí amamos la vida, que sí nos encanta vivir, que sí disfrutamos vivir. ¿Ok? No solo vamos a prosperar, sino que vamos a tomar decisiones que van a afectar a nuestros hijos y los vamos a equipar y los vamos a impactar de tal forma que así como nosotros estamos prosperando, ellos van a prosperar. Y no solamente vamos a afectar a nuestros hijos, sino que afectaremos a los hijos de nuestros hijos, que son nuestros nietos. ¿Ok? Y generaciones después van a venir y van a poder prosperar porque usted y yo tomamos acciones correctas en el momento correcto y cuando se nos dio la oportunidad correcta para hacerlo. Amén. Amén. Si no, véalo aquí en Deuteronomio 30:19-20 dice lo siguiente. Deuteronomio dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición, mi hermano, y maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. Ay, si es que eligiera la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedan tener vida, puedas elegir esa opción de amar. Ok, de amar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave de la vida. Voy a repetir eso. Esa es la clave de la vida. Esa es la clave. Muchos piensan que la clave, ahorita voy a repasar porque hay veces otros pensamos que la clave de la vida es otra cosa. Esta es la clave de la vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que Él te prometió, que Él juró darte a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Él ya hizo una promesa de una tierra para ti, de un lugar para ti, de un espacio en esta tierra para ti específico. Que hay veces a nosotros se nos olvida y hay veces pensamos que la clave de esta vida es otra cosa completamente diferente. Pensando en herencia, pensemos en herencia por un momento. Pensando en herencia, ¿qué le dejamos atrás a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y la mayoría de nosotros pensamos por primero, ¿cuánto dinero le vamos a dejar? ¿Qué propiedades le vamos a dejar?
¿verdad? ¿Qué 401k? Que no lo usé yo, le voy a dejar, ¿verdad? ¿Qué cosa le voy a dejar? Si usted, vea, le voy a poner así. Cuando una persona es necia y usted le da dinero a ese necio, vea, se va a terminar destruyendo más rápido con dinero que sin dinero, ¿ok? Porque es una persona necia, ¿ok? Y es en donde, ¿cómo arreglamos, no la parte material, pero cómo arreglamos la parte necio? Es la que yo quiero saber, ¿verdad? La riqueza o la herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el verdadero valor de la vida. Es el verdadero valor de la vida. La verdadera herencia es la enseñanza de la esencia de la vida. Lo decía ahí, la clave. ¿Cuál es la clave? Y pasar ese verdadero significado a otras generaciones, a donde es que está el verdadero esencia de la vida. ¿Cuál es ese verdadero esencia de la vida? Vea, se lo voy a decir así porque yo esto lo tomo muy personal, lo que estoy a punto de decirles. ¿Cuál es la verdadera esencia de la vida? ¿Cuál es la cosa que nos elimina a nosotros? La necedad, hay veces, que es algo más grande que lo material, que el dinero, que el oro, que todo eso. Y es el perdido. Y les voy a hablar un poquitico del perdido porque hay veces el perdido es esa persona que no tiene rumbo en la vida. Es esa persona que no conoce a Cristo todavía. Es esa persona que todavía falta de llegar al redil a la familia de Dios. El perdido. Aquí en la iglesia, a ver si me lo ponen ahí arriba, pero tenemos tres formas en que ayudamos para que ese perdido esté aquí. ¿Cómo hacemos de que ese perdido conozca y experimente, como está ahí en lo negro, que conozca y experimente a Dios? ¿Cómo hacemos de que ese perdido encuentre amigos y encuentre libertad? ¿Cómo hacemos que ese perdido haga la diferencia? Que encuentre el propósito por el cual fue hecho. Gálatas 6 dice que lo que yo siembro es lo que yo voy a recoger. Y generaciones después de mí van a recoger bendición tras bendición tras bendición. Porque hubo un momento en que tú, cuando pensaste en morir y en heredar a tus hijos, no pensaste en ti mismo, sino que pensaste en el mundo entero, que le hace falta conocer y experimentar a Dios. Que le hace falta encontrar amigos para a veces llegar a ese Dios. Para poder tener libertad, mire, de aquí adentro. Y para poder encontrar la razón por la cual fue creado. Empieza con Cristo, sí, pero en realidad empieza contigo. ¿Por qué empieza contigo? Porque si usted tiene a Cristo dentro de usted, usted tiene a Dios dentro de usted. Si usted tiene a Dios dentro de usted, usted tiene, la palabra dice que Dios es amor. Entonces, si usted tiene a Dios sentado aquí adentro, usted tiene amor en abundancia sentado aquí adentro. ¿Me entienden? ¿Sí? Si tienes a Dios, tienes vida en abundancia, dice la palabra. Usted tiene vida en abundancia. ¿Qué tal si compartimos un poquitico de esa abundancia de amor y de vida que usted y yo tenemos y se la damos a alguien que no la tiene? A alguien que todavía camina sobre la fase de este mundo sin rumbo, sin propósito, sin amor y sin ganas de vivir. ¿Ah? ¿Qué tal? Hace un tiempo atrás, hace un par de semanas, yo no sé hace cuántas semanas atrás, fue que tuvimos una noche de oración y adoración. Y esa noche compartíamos una historia que está en la Biblia, en Ezequiel 22, donde el pueblo de Israel perdió su rumbo. Y me lo están poniendo ahí, pero dice así, dice que Israel perdió el rumbo, perdió su Dios, perdió sus buenos hábitos. Y es en donde Dios iba a destruir, ¿verdad? Tenía que destruir este pueblo. Y es en donde nos encontramos este versículo en Ezequiel 22:30, donde dice, ¿sabes qué? Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Y esta es la parte más triste de la historia. Dice ahí que no encontré absolutamente a nadie. Él tenía que destruir a su pueblo porque no se le había olvidado quiénes eran. Y como él no quería hacer eso, él trató de buscar a alguien que se pusiera en la brecha para no tener que destruir ese pueblo. Y lo triste de esta historia es de que no encontró absolutamente a nadie. Hoy usted y yo les voy a dar una oportunidad para que ustedes y yo hoy, en esta mañana, podamos ponernos en la brecha por alguien más. ¿Ok? Entendiendo de que hay alguien que usted o yo conozcamos que no tiene rumbo en la vida, que ahorita necesita de Dios. Y como hay veces usted y yo tenemos la oportunidad para ponernos en la brecha por ellos. Jesús viene y le dice a su discípulo Pedro y le dice, hey, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece porque se siente ofendido porque Jesús tiene que saber,
tú sabes que yo te amo. Entonces, Pedro, si me amas, pastoréalos. ¿Y qué significa pastoréalos? Yo le preguntaba a Dios, dime, ¿qué significa pastoréalos? ¿Qué quiere decir? Que hay veces cuando hay una persona que todavía no ha llegado a los pies de Cristo, hay una persona que tú y yo tenemos que todavía amarlos, compartirles un poquitico de este amor en abundancia que tenemos dentro de nosotros. Guiarlos, ¿cómo los guiamos a que se conecten, se unan con Dios, que conozcan de Dios? Tenerles paciencia, porque hay veces vienen con todos los artefactos y las cosas del mundo y no saben cómo sentarse a la mesa con el Padre, el Salvador. ¿Cómo hay que tenerles paciencias? Y cómo usted y yo tenemos la oportunidad de ponerlos en la brecha por ellos. ¿Ok? Si yo les pusiera a ustedes un joven de 17, 18 años al frente suyo ahorita, que ese joven acaba de sufrir abandono de su mamá y rechazo de su mamá, el que la parió, la que lo parió, lo acaba de rechazar. ¿Qué porcentaje de amor cree usted que tenga ese joven? ¿Qué porcentaje de ganas de vivir cree usted que tenga ese joven? ¿Ah? Es un joven de 17, 18 años que acaba de recibir el rechazo y el abandono de su papá. Dígame, usted ha tenido 17 años igual que yo. ¿Qué porcentaje cree usted que ese joven tenga ganas de vivir? ¿Qué porcentaje de amor cree usted que ese joven tenga ganas de amar a alguien más cuando acaba de recibir el rechazo del que la trajo a este mundo? Y yo le voy a ser honesto a usted, porque eso es muy personal para mí. Pero si Dios lo hizo conmigo, Él lo puede hacer con cualquier otra persona que está allá afuera, que anda caminando todavía sobre la faz de este mundo perdido. No ha encontrado casa. Si Dios vino a mi vida a los 18 años y me dijo, Julio, aunque padre y madre te dejaren, yo te voy a recoger. Y me llenó de abundancia de amor y me llenó de abundancia de vida, de ganas de vivir, aunque he sufrido abandono. Dios lo puede hacer con esa persona que se te vino a la mente cuando te dije que usted conoce a alguien que no conoce a Cristo, que usted conoce a alguien, que usted sabe que hay alguien en su vida que necesita de Cristo ahorita, y que usted tiene hoy en esta mañana la oportunidad de ponerse en la brecha por esa persona y decir, ¿sabes qué? Oremos por esta persona. Quiero que ayuden a esta persona. ¿Cómo ayudamos a esta persona? ¿Ah? Esa noche donde hicimos adoración y oración, los que estuvieron aquí, saben que fue una noche mágica, linda, hermosa. Y le pedimos a toda la iglesia que agarraran y pusieran el nombre de la persona que se les vino a la mente en el momento específico, ¿verdad? Porque queremos orar por esa persona, queremos que Dios seduzca, traiga a esa persona. Hágale números que yo les estoy contando mi historia. Yo era ese joven de 17, 18 años. Caminaba a las calles de mi país, de mi pueblito, sin mamá y sin papá, sin rumbo, sin propósito, sin saber a qué era lo que me dirigía. Y usted y yo tenemos conocidos que caminan sobre la faz de esta vida igual, que nada más vienen aquí a trabajar, que a veces vienen aquí y pierden identidad, no saben ni quiénes son, ni a dónde es que vienen, ni mucho menos a dónde es que están. Y no saben mucho menos para dónde es que se dirigen. Pero usted y yo tenemos hoy la oportunidad de agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a unir a esto y voy a poner el nombre porque yo conozco a alguien que camina ahorita en este momento igual camina. Entonces, es en donde tenemos esta reacción. Hubieron un montón, hubieron más de 800 personas esa noche en esta iglesia, y agarraron y pusieron los nombres de cada uno de las personas conocidas que sabían que necesitaban de Cristo. Y nosotros, el equipo de Cypress aquí de español y todas las otras partes de esta iglesia, oramos por cada uno de esos nombres. Oramos por cada una de las vidas de estos nombres, de estas personas. Alguien que sabes que anda por las calles en este momento, o que vive en este país en este momento, o que vive en el país en donde tú vienes, que necesita esta conexión, necesita ya no andar perdido, necesita ser encontrado, necesita llegar a casa, necesita un Salvador, necesita un Padre, necesita sentarse a la mesa y cenar con el Padre. Necesita poder ser redimido y poder ser encontrado y poder ser aceptado y poder ser amado y poder levantarse las ganas de vivir
Porque cuántas personas usted y yo conocemos hoy en día que se levantan en la mañana y no tienen ganas de vivir. ¿Cómo usted y yo nos podemos poner en la brecha para eso? Así que yo le voy a dar la oportunidad a usted. Nosotros hemos puesto papelitos aquí con lapiceros. Yo quiero que ustedes tengan la libertad de ponerse sobre sus pies ahorita en este momento. No hay un orden específico, pero venga aquí al altar y usted ponga el nombre de esa persona y me deja el papel aquí hacia afuerita y vaya pensando en la vida. Cuando usted termina de poner ese nombre, pueden ser más de uno. Cada papel hay veces puede ser que tenga más de un nombre. Si usted no conoce a alguien que necesite de Dios, está bien, no hay nada mal. Pero yo estoy casi seguro, 110% de seguro de que usted conoce a alguien. Y yo te voy a empezar de una vez a orar por las personas que usted va a ir apuntando, por la persona que usted tiene en su mente en este instante. Padre, en este momento, Señor Dios, unimos, Señor Dios, cielo y tierra, así como lo decía esa palabra, unimos cielo y tierra porque existe una persona allá afuera que todavía se necesita conectar contigo. Oh Padre Celestial, bendecimos y honramos tu nombre. Que vamos a ponernos en la brecha porque hay alguien allá afuera, Señor Dios. Hay alguien aquí, Señor. Hay alguien aquí en este momento. Es más, en este mismo cuarto hay alguien ahorita, en este mismo momento, que necesita una conexión más grande contigo, Padre. Te alabamos, te honramos, te bendecimos. Te ponemos por delante porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de reyes. Yo creo que los que están allá atrás se pongan sobre sus pies. Usted va a cerrar sus ojos aquí, si usted todavía le hace falta porque anda buscando un espacio, tranquilo. Va a sonar una canción ahorita detrás mío y yo voy a empezar esta oración, pero siguen poniendo nombres aquí. No quiero que esto pare porque yo sé que usted conoce a alguien. Investigue su mente, sus conocidos, sus compañeros, sus vecinos, sus antepasados. Padre Celestial, te ponemos a cada uno de ellos ahorita a tus pies. Cada uno de estos nombres, Señor, los ponemos a tus pies. Los ponemos a tus pies, Padre, porque sabemos que ellos ya no necesitan caminar solos. Sabemos de que ellos ya no necesitan andar perdidos. Sabemos de que ellos necesitan ser encontrados y sabemos de que, Padre, tú tienes el control. Sabemos de que Jesús, tú estás operando, que en el momento en que ponemos ese nombre en ese papel estamos haciendo una declaración fuerte de que esa vida y esa alma es salvada en el nombre de Cristo y va a llegar a los pies de Cristo en el nombre de Jesús y vamos a declarar bendición sobre esa vida, vamos a declarar liberación y vamos a declarar que se caen las cadenas y vamos a declarar que es libre en el nombre de Jesús y vamos a declarar de que caminará bajo el nombre sobre todos los nombres, que es el nombre de Jesús, para honrarte a ti y para tener propósito en esta vida, para tener salvación, libertad, para tener familia y ya no caminar solo, en el nombre celestial, en tu bendito nombre, Padre Celestial, en tu bendito nombre.